La historia comienza en un pueblo costero donde el viento siempre sopla con olor a sal y las calles parecen guardar secretos antiguos. Allí vivía Elena, una mujer de 34 años que trabajaba como restauradora de muebles. Su taller estaba lleno de piezas gastadas que ella devolvía a la vida con paciencia y cariño, como si cada objeto tuviera un alma dormida esperando ser despertada. Era conocida por su habilidad, pero también por su carácter tranquilo, reservado, casi hermético. La gente del pueblo decía que Elena tenía un corazón enorme, aunque lo escondía tras la madera y el barniz como quien protege algo frágil. Elena había amado una vez, hacía muchos años, cuando aún creía que la vida era un camino recto y luminoso. Aquel amor terminó en un naufragio emocional que la dejó rota y desconfiada, como un mueble antiguo que nadie se atreve a tocar por miedo a que se deshaga. Desde entonces, vivía sin prisas y sin expectativas, aferrada a la calma de los días rutinarios y a la compañía silenciosa del mar. Pensaba que así estaría bien, que no necesitaba nada más. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Una mañana de verano, mientras lijaba una vieja cómoda, escuchó el ruido de un coche aparcando frente al taller. Era un sonido extraño para ese lugar, donde casi todo el mundo iba caminando. Elena levantó la vista y vio a un hombre bajarse del vehículo. Era alguien que no había visto antes, alto, con barba recién recortada, ojos oscuros y una expresión mezcla de cansancio y curiosidad. Llevaba en los brazos una silla antigua, de esas que podrían haber pertenecido a una casa de campo hacía un siglo. Se acercó al taller como quien se acerca a un puerto después de un viaje largo. El hombre saludó con un gesto tímido antes de hablar. Se llamaba Adrián y acababa de mudarse al pueblo. Había heredado una casa vieja de su abuelo, una vivienda que necesitaba más arreglos que paredes tenía, según sus propias palabras. La silla que traía era parte de los muebles de la casa, y él quería restaurarla para conservar algo de la memoria familiar. Elena aceptó el encargo sin hacer demasiadas preguntas, aunque la forma en que él miraba el objeto, como si no fuera solo madera y tela, sino una historia completa, la dejó intrigada. Durante los días siguientes, Adrián pasó por el taller varias veces, a veces para preguntar por el progreso de la restauración y otras simplemente para conversar. Tenía un modo de hablar pausado, reflexivo, que contrastaba con la energía algo impaciente que muchas personas mostraban cuando querían algo. Contaba que había vivido en la ciudad durante años, pero que nunca había conseguido sentirse parte de ella. Necesitaba cambiar de aire, buscar calma, reencontrarse consigo mismo. Elena escuchaba en silencio, respondiendo lo justo, pero algo en esas visitas la hacía esperar la siguiente sin querer admitirlo. Cuando la silla estuvo lista, Adrián regresó para llevarla. Al verla restaurada, sus ojos brillaron con una emoción que tomó por sorpresa a Elena. Dijo que parecía nueva, que su abuelo estaría orgulloso. Ella sonrió con modestia y pensó que todo terminaría ahí, pero entonces él preguntó si aceptaría encargos adicionales. La casa, según dijo, estaba llena de muebles viejos que podrían tener otra oportunidad. Elena accedió. No porque necesitara el trabajo, el taller tenía suficiente movimiento, sino porque algo en Adrián la hacía sentir una extraña mezcla de tranquilidad y expectativa. Con el paso de las semanas, comenzaron a trabajar en varios muebles. Cada pieza traía a Adrián al taller, y cada visita dejaba una conversación a medio terminar, un gesto amable, una risa inesperada. Elena, sin darse cuenta, empezó a mostrar una versión de sí misma que creía perdida, hablaba más, sonreía más, escuchaba con interés genuino. Adrián tenía la habilidad de hacerla sentir vista sin invadir su espacio, de hacerla sentir importante sin obligarla a nada. Un día, mientras revisaban una mesa antigua que necesitaba más cuidados de los esperados, Adrián le contó la historia de la casa. Había pertenecido a su abuelo Andrés, un hombre que él admiraba profundamente. Era un marino que pasaba meses fuera, pero que siempre regresaba al mismo puerto, a la misma mujer, a la misma vida.
Contó que su abuelo decía que el amor no era una tormenta, sino un faro, algo que ilumina incluso cuando todo está oscuro. Elena escuchó esas palabras con un nudo suave en la garganta, sin saber por qué la afectaban tanto. La relación entre ellos se volvió más cercana, aunque ninguno se atrevía a nombrarla. Había un cuidado mutuo, una ternura creciente, pero también un respeto profundo por los silencios. Cada uno cargaba con su propio pasado, y ambos parecían intuirlo sin necesidad de explicaciones. Adrián, sin embargo, empezó a sentir un deseo silencioso de conocer más de la vida de Elena, de saber por qué ella parecía esconder algo detrás de esa calma aparente. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los acantilados, Adrián decidió invitarla a cenar. No quería que pareciera un compromiso, así que lo dijo con naturalidad, como quien invita a caminar. Elena dudó, no porque no quisiera, sino porque algo en su interior la empujaba a protegerse. Aún así, después de unos segundos que parecieron eternos, aceptó. Esa noche, caminaron juntos hacia un pequeño restaurante frente al mar, un lugar donde las luces eran cálidas y las mesas sencillas, pero el ambiente tenía un encanto que hacía que cualquiera se sintiera bienvenido. La cena fue tranquila, llena de pequeñas confidencias que parecían abrir cada vez más la distancia que había entre ellos. Adrián le habló de su infancia, de sus errores, de su deseo de empezar de nuevo. Elena, por primera vez en mucho tiempo, le habló de la relación que la había marcado años atrás. No dio demasiados detalles, pero lo suficiente para que él entendiera el peso que había cargado. Adrián no preguntó más, solo escuchó con respeto y una calidez que se le notaba en los ojos. Cuando salieron del restaurante, el aire tenía una brisa fresca que hizo que ambos se acercaran un poco más de lo habitual. A partir de esa noche, algo cambió. No se hicieron promesas ni declaraciones, pero ambos sintieron que habían cruzado un puente invisible. Elena empezó a confiar más, Adrián empezó a sentir que el pueblo, que la vida misma, tenía un nuevo significado. Los días transcurrieron con una serenidad distinta, como si todo avanzara de manera natural, casi inevitable. Sin embargo, la vida siempre prueba la fortaleza de los lazos que se van formando. El conflicto llegó cuando Adrián recibió una oferta laboral que no esperaba, un proyecto arquitectónico importante en la ciudad. Era una oportunidad única, de esas que solo aparecen una vez en la vida. Cuando se lo contó a Elena, lo hizo con una expresión que mezclaba emoción y miedo. Ella felicitó su logro, aunque por dentro sintió una punzada de angustia. Habían construido algo valioso, pero todavía era frágil, todavía estaba en proceso, y la idea de la distancia la atemorizaba. Adrián notó el cambio en su mirada, aunque ella intentó disimularlo. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. Elena se sumergió en su trabajo para evitar pensar, pero cada mueble que reparaba parecía devolverle preguntas que no quería enfrentar. Adrián, por su parte, estaba dividido entre la ilusión del proyecto y el temor de perder lo que había encontrado con ella. Finalmente, un sábado por la tarde decidió hablar con sinceridad. Fue al taller y encontró a Elena lijando una mesa con más fuerza de la necesaria. Cuando ella lo vio, detuvo sus manos, pero no levantó la mirada. Adrián se acercó despacio y le habló con una honestidad que no dejó espacio a dudas. Le dijo que quería aceptar el proyecto, pero que no quería hacerlo si eso significaba perderla. Le confesó que lo que habían construido le importaba más de lo que esperaba, que no quería que la distancia se convirtiera en un abismo. Elena, con los ojos brillantes, admitió su miedo, admitió que no sabía cómo sostener algo así, pero también admitió que no quería que él renunciara a su oportunidad. Esa conversación fue un desahogo profundo, uno que ambos necesitaban desde hacía días. Finalmente, decidieron intentarlo. No con promesas absolutas, sino con un compromiso sincero de cuidar lo que tenían. Adrián aceptó el proyecto y viajó a la ciudad, mientras Elena se quedó en el pueblo. Al principio, la distancia fue difícil, había días en que los horarios no coincidían,
días en los que uno de los dos llegaba agotado a la conversación y no podía dar más de sí. Hubo momentos de duda, momentos de silencio, momentos donde parecía que todo podía desmoronarse. Pero también hubo voluntad, cariño, y sobre todo, una certeza mutua de que valía la pena luchar. Con el tiempo, aprendieron a sostener el vínculo de manera más sólida. Las llamadas nocturnas se convirtieron en parte de su rutina, las pequeñas sorpresas enviadas por correo mantenían viva la conexión, y los fines de semana juntos se volvían tesoros que atesoraban profundamente. Adrián volvía al pueblo siempre que podía, y cada vez que lo hacía sentía que el aire allí tenía un significado distinto, como si cada visita lo arraigara un poco más a ese lugar y, sobre todo, a Elena. Cuando el proyecto terminó, meses después, Adrián regresó al pueblo de manera definitiva. Llegó sin avisar, con una maleta en la mano y una expresión que mezclaba nervios y emoción. Fue directamente al taller, donde encontró a Elena limpiando pinceles. Ella se giró al escuchar la puerta y, durante un segundo eterno, ninguno de los dos dijo nada. Luego, Elena sonrió de una forma que él jamás había visto y corrió a abrazarlo. Ese abrazo, lleno de alivio y certeza, fue la confirmación de que habían pasado la prueba más difícil. A partir de entonces, comenzaron una etapa nueva. Renovaron juntos la casa del abuelo Andrés, pieza por pieza, convirtiéndola en un hogar que contaba la historia de ambos. Elena aportó su sensibilidad por lo antiguo y lo restaurado, Adrián, su visión práctica y su habilidad para construir. Era como si cada tabla, cada clavo, cada brocha de pintura fuera un símbolo de la vida que estaban creando. Y en medio de ese proceso, descubrieron que el amor real no está hecho solo de momentos hermosos, sino también de trabajo, paciencia y valentía. Los años pasaron y su relación creció en profundidad. No eran una pareja perfecta, ninguna lo es, pero eran una pareja auténtica. Aprendieron a resolver discusiones sin lastimarse, a pedir perdón sin orgullo, a celebrar los pequeños logros y a sostenerse en las pérdidas. El taller de Elena prosperó, gracias en parte a la ayuda de Adrián, que construyó estanterías nuevas y amplió el espacio de trabajo. Él, por su lado, empezó a recibir encargos locales, felices de haber encontrado un equilibrio entre su profesión y su vida personal. La historia de Elena y Adrián no terminaba en una boda grandiosa ni en una declaración espectacular, sino en algo mucho más valioso, en la certeza tranquila de que habían elegido caminar juntos todos los días, incluso cuando el camino no era fácil. Y en un pequeño pueblo costero, donde el viento sigue oliendo a sal y las calles guardan secretos antiguos, su amor se convirtió en uno de esos secretos hermosos que la gente percibe sin que nadie tenga que contarlo.